Mi familia es originaria de Michoacán y mi abuelo tenía un rancho en los límites del pueblo muy cerca de una zona boscosa. Solíamos visitarlo los fines de semana, ya que era un lugar muy agradable para pasar las vacaciones. Lo que más me gustaba hacer era practicar senderismo por el bosque, y como saben, en las zonas rurales siempre abundan las historias de terror. Recuerdo que mi abuelo solía contarnos algunas de esas historias, especialmente sobre aparecidos en los montes. Mi favorita era la de una bruja que se le aparecía como una hermosa mujer perdida pidiéndole ayuda. Sin embargo, cuando mi abuelo miraba sus pies, se daba cuenta de que eran similares a las patas de un gallo. Mi abuelo hablaba mucho sobre esa bruja. Decía que estos seres tenían el poder de crear alucinaciones para lograr que las personas se perdieran y después robarles la vitalidad. Aunque estas historias de terror me resultaban muy entretenidas, honestamente no creía que fueran reales. Pensaba que mi abuelo, al estar tanto tiempo alejado de la ciudad y de la gente, inventaba esas narraciones para no aburrirse. Tiempo después me arrepentiría de haber juzgado de esa manera a mi abuelo. Una tarde caminaba con mis hermanos y unos primos cerca de los límites de las tierras de mi abuelo. Nunca antes había visto que alguien viviera por la zona, pero durante ese paseo notamos una cabaña. No le prestamos mucha atención en ese momento, simplemente nos pareció curioso ver algo así, ya que en esa área no había nada, y por el tamaño de la construcción, no imaginamos que alguien pudiera habitar allí. Seguimos caminando por el sendero hasta llegar a un claro algo escondido. Era un lugar extraño, parecido a un montículo rodeado de árboles, y de niños solíamos imaginar que en ese sitio aterrizaban ovnis. Al entrar en la arboleda, un olor nauseabundo nos golpeó, pues un olor de cadáveres en descomposición invadía el ambiente. Rápidamente nos dimos cuenta de la razón, pues sobre el montículo había algunos cuerpos de animales. Por su avanzado estado de descomposición, no logramos distinguir de qué eran. Supusimos que algunos eran de aves, ya que había muchas plumas negras esparcidas por el lugar. Nos tapamos la nariz mientras la repulsión nos invadía, pero aún así nos quedamos observando aquel macabro escenario. De repente un enorme guajolote negro salió de entre unos arbustos. Tenía los ojos rojos, carecía de plumas y tenía un aspecto espantoso. El ave se abalanzó sobre nosotros lanzando unos graznidos horribles. Retrocedimos de inmediato y comenzamos a correr. Como yo iba más lento, el guajolote logró atraparme el pantalón con su pico. Fueron momentos de pura desesperación, porque les juro que los graznidos del ave parecían palabras, como si una criatura infernal estuviera lanzando maldiciones al aire. No sé ni cómo le hice, pero logré zafarme de ese animal. En mi huida no vi a mis hermanos ni a mis primos. El pánico me invadió, y sin darme cuenta me desvié del camino. Me puse a gritar como loco durante un rato, pero nadie acudió a buscarme. Intenté regresar sobre mis pasos, pero solo logré perderme más. En ese momento recordé lo que decía mi abuelo sobre las brujas, que eran capaces de confundirte con alucinaciones para que te perdieras, así que no pude evitar llorar de miedo. Después de un rato intenté tranquilizarme. A pesar de estar perdido, nada extraño me había ocurrido todavía, salvo el ataque del ave. Decidí caminar en línea recta, pensando que tarde o temprano encontraría algún sendero. No sé cuánto tiempo caminé sin rumbo, pero finalmente vi una luz a lo lejos. Corrí en esa dirección, y para mi sorpresa llegué de nuevo al montículo en el claro. Me detuve a unos metros al notar algo extraño. La luz provenía de una fogata, y junto a ella había dos mujeres jóvenes y una anciana. La escena frente a mí era pura locura. El guajolote que me había atacado horas antes apareció de entre las sombras. Lucía más aterrador, con sus graznidos que ahora sonaban inquietantemente humanos, y estoy casi seguro de que podía entender sus palabras. De pronto, una de las chicas comenzó a convulsionarse en el suelo, mientras la anciana se acercó al animal.
lo tomó entre sus manos y de repente le cortó el pescuezo. El animal soltó un alarido que no se diferenciaba en nada del grito de una persona. Mi instinto me obligó a gritar, y pensé que mi grito llamaría la atención de aquel aquelarre de brujas, pero no fue así. Las mujeres parecían absortas en su siniestro ritual. Aproveché la oportunidad para caminar lentamente en dirección a la brecha que llevaba al rancho de mi abuelo. No tardé mucho en encontrarme con mi familia, que me buscaba desesperadamente. Les conté lo que había visto en el montículo, y después de escuchar mi relato, todos me dijeron que lo que contaba no era posible, ya que ellos también habían pasado por ese lugar y no encontraron nada extraño, solo los cadáveres de animales. No podía creer lo que me decían. Estaba completamente seguro de lo que vi. A la mañana siguiente decidimos caminar hasta la pequeña cabaña. Al llegar descubrimos que estaba completamente vacía, salvo por unas cuantas plumas negras, y no había señal alguna de que alguien viviera allí. Al regresar al rancho le conté a mi abuelo todo lo que me había ocurrido. Él sí me creyó y se asustó muchísimo. Me dijo que el ave que había visto era muy peligrosa, pues podría tratarse de una manifestación del mismísimo demonio. Esa noche no pude dormir, pues escuché un fuerte aleteo afuera de mi ventana, y aunque el miedo me impidió salir, estoy seguro de que allí estaba ese horrible guajolote negro de ojos rojos. Después de ese incidente, ya no quise volver a caminar por esos senderos, y no dejé de presionar a mis padres para que regresáramos a casa. Pasaron un par de años antes de que volviéramos al rancho. De hecho, regresamos porque mi abuelo estaba enfermo. Cuando llegamos lo encontramos en cama. Según nos contó una tía, ya no tenía salvación, pues era víctima de un cáncer en estado avanzado. Nos explicó que solo quería despedirse de nosotros antes de que su salud empeorara más. Cuando me tocó hablar a solas con él, me confesó algo sorprendente. Había vuelto al lugar donde yo presencié el aquelarre. Me dijo que al igual que me sucedió a mí, vio salir un enorme guajolote negro de ojos rojos, pero mi abuelo no se asustó y con un machete que llevaba le cortó el pescuezo al ave. Me contó que incluso después de muerto, el guajolote seguía graznando y su cuerpo tardó en caer al suelo. A raíz de ese incidente mi abuelo enfermó, al menos eso fue lo que él creía. También me contó que desde entonces escuchaba por las noches los graznidos del ave afuera de su ventana. Decía que siempre lo acechaba, apareciendo donde menos lo esperaba. Pasamos un par de noches en la casa, ya que mi madre deseaba estar allí hasta que mi abuelo falleciera. Durante esas noches tuve un par de sueños extraños. En todos volví al lugar en el bosque y me encontraba con el guajolote, pero esta vez en lugar de atacarme, me miraba fijamente y hablaba con voz de mujer. Mientras lo hacía, su rostro comenzaba a deformarse, como si se estuviera transformando en una persona, y la escena siempre me provocaba un miedo tan profundo que despertaba gritando. Mi abuelo murió una semana después. No sé si su muerte fue una simple coincidencia o si se debió a una especie de venganza por parte de las brujas. Me quedan muchas dudas, tanto sobre su fallecimiento como sobre los fenómenos que experimenté en el rancho. Aún me pregunto si aquella ave era realmente una bruja, o como decía mi abuelo, la manifestación del mismísimo diablo. Platicando con mis primos, me enteré de que varios de ellos también se habían encontrado con el ave en otras zonas del bosque. Incluso afirmaron haber visto a una anciana deambulando cerca del guajolote. Finalmente mi madre y sus hermanos decidieron vender el rancho y nunca volvimos. Sé perfectamente lo que vi, y solo espero que los nuevos dueños no tengan que lidiar con esa ave diabólica, pues hasta la fecha sigo teniendo pesadillas con ella.